cambio de clima nos ha afectado a muchos, ¿verdad? A mí también un poquito. Ayer estuve trabajando y me mojé. Y en la noche como que sentía que me quería dar tos. Me estuve mojando como durante 1 hora y media, creo 2 horas. Pero, por la gracia de Dios, aquí estamos, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, Primera de Timoteo 1:15, escribía y decía: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el primero. Hemos estado hablando acerca de la salvación. Y el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad?, o escribía esta carta a Tito. Y le decía que la palabra recibida de parte de Dios es fiel. Y dice, y digna de ser recibida por todos. Y esa palabra era que Cristo murió por nosotros, por los pecadores. Ese era el mensaje de Pablo a Timoteo. Era una palabra digna de recibir. Y lo dice 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Bueno, pero ese era pues un versículo que pues leyendo, ¿verdad?, o estudiando la palabra de Dios me encontré. Y verdaderamente es una palabra digna de ser recibida por todos. Sí, que es muy importante que todos los pecadores puedan recibir esa palabra o ese anuncio, ese mensaje, esas buenas nuevas, que Cristo Jesús vino a salvar al pecador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace 8 días empezamos a hablar acerca del tema de la salvación. Y dijimos que el significado de la salvación es una liberación del pecado y de sus consecuencias. Y las consecuencias de nuestro pecado era la muerte. Por eso es que dijimos que había una necesidad de salvación. Y esa necesidad era porque nosotros, como seres humanos, tenemos una naturaleza pecadora o pecaminosa. Por eso dijimos que en el versículo 6 de Génesis dice la palabra de Dios que el corazón del hombre o del ser humano era de continuo en el mal. ¿Sí? No había señales de que quisiera regresar a Dios. Entre los cuales dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos éramos pecadores. Romanos 3:10. Como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese pecado, dijimos, la paga de ese pecado era la muerte. Todos estábamos bajo condenación. Entonces, era necesario que un Salvador interviniera para salvarnos, porque por nosotros mismos no podíamos salvarnos. Dijimos que las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer son como obras de inmundicia. O sea, no alcanza, ¿verdad?, las obras que nosotros pudiéramos hacer, aunque muchos dicen que hacen muchos bienes. Cuando Jesús estaba predicando, se le acercó un hombre rico, un joven rico,
y le preguntó qué es lo que él necesitaba hacer para alcanzar la vida eterna. Entonces Jesús le dijo, no, pues los mandamientos, ¿te los sabes? Dijo, sí. Y los he cumplido desde mi juventud. Entonces dice que él tenía muchas riquezas, y entonces le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás la vida eterna. Entonces, muchos han pensado que solamente por hacer bienes han agarrado de ese versículo. No, pues el hombre rico le dijeron que diera todos sus bienes a los pobres y tendría parte con Jesús. Pero no solamente es ser obras de caridad para que podamos alcanzar la salvación, porque esas son nuestras mejores obras que pudiéramos hacer, pero no alcanza a comprar la salvación que nosotros necesitamos. Nuestras obras de justicia no pueden salvarnos, dijimos. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios santo. Amén. Entonces, en el libro de Levíticos, en su capítulo 19:2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces Dios nos salvó para ser santos, para santificarnos, para vivir una vida de santidad. Y dijimos, llegamos hasta ese punto el miércoles pasado, hablando acerca de la salvación o del camino para la salvación. Cuando dijimos que nada ni nadie podía salvarnos, no solamente Jesús. Por eso Pedro decía que no hay otro nombre, dice, dado a los hombres debajo de este cielo, en la cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente por Cristo Jesús. Entonces, el camino de la salvación es Dios, es la obra que Dios hizo allá en la cruz por nosotros. Estaba pensando en qué pasaje podría yo usar para hablar acerca de lo que nos faltó hace 8 días, para hablar acerca de la glorificación. Y voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Juan, en su capítulo 11, del 17 al 27. Y pues, cuando lo tengan, se ponen de pie y oramos y luego le damos lectura. Juan 11, 17 al 21. Que todos lo tienen, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por la gran oportunidad que nos das de poder estar una vez más en tu casa, para adorar, para exaltar, para bendecir tu santo nombre. Tu palabra, Señor Jesús, nos enseña que tú eres el digno de recibir toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Rey de los siglos. Tú eres el inmortal, bendito Dios, tú eres el invencible. Tú eres el único Dios, tú eres el único y sabio Dios, por tanto a ti sea la gloria, la honra, por todos los siglos. Señor, te pedimos que tú seas guiándonos en esta preciosa noche para poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos entender tu palabra, Señor Jesús, guardarla en nuestro corazón, atesorarla. Que sea, Padre Santo, como esa miel, Padre Santo, en nuestro paladar, bendito Dios, que podamos disfrutarla, bendito Dios, que podamos, Dios mío, saciarnos de ella, Padre Santo, así como el sediento, Padre Santo, desea esa agua, Padre Santo, que pueda saciar su sed. Que tu palabra, bendito Dios, sacie nuestra sed espiritual en esta mañana, en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice Jesús, la resurrección y la vida. Y dice así, vino pues Jesús
y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Lean ustedes una vez más el 25 y el 26 fuerte. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pueden por sus lugares, mis hermanos. Dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella contestó, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo que ha venido al mundo. Por eso es que estaba yo mencionando lo que escribió Timoteo, lo que escribió Pablo a Timoteo. Ella dijo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has enviado al mundo. ¿Para qué? ¿Qué dijo? ¿Para qué Pablo? ¿Para qué dijo que vino Jesús? Que Cristo, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, por lo cual dice: yo soy el primero. La salvación es ofrecida por gracia de Dios, por tanto suple, dice, plenamente las necesidades espirituales de la gente. Cubre sus pecados, aplaca la ira de Dios contra sus pecados, lo reconcilia con Dios, satisface la justicia de Dios, lleva la pena por el pecado, elimina la condenación del pecador arrepentido. Es casi lo que hemos estado aprendiendo en la escuela dominical. Que Dios es amor. ¿Recuerdan del domingo en la mañana, este fin de semana? La salvación se basa en la gracia de Dios sin tomar en cuenta cualquier merecimiento humano, cualquier cosa que el mundo o el ser humano quisiera hacer. No tenemos méritos en esa salvación, porque es por gracia, dice el libro de Efesios. ¿Sí? No es por nuestras buenas obras, sino es por la gracia de Dios. Entonces, el arrepentimiento, dice, inicia la salvación cuando nosotros venimos a Dios y nos damos cuenta que nuestros pecados solamente nos llevan a la muerte y nos arrepentimos. Inicia la salvación. Cuando una persona reconoce su pecado y se vuelve a ver y lo confiesa a Dios, da evidencia de su verdadero arrepentimiento. La fe es el acto voluntario y la actitud de depositar su confianza total en Dios, permitiendo que Dios controle sus acciones. Todo eso, cuando viene el arrepentimiento al hombre, trae consecuencias buenas, o decía Pablo, bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que comienza con la regeneración, la justificación, la santificación y por último dijimos la glorificación.
La regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo. En un cambio de corazón obrado por el Espíritu Santo mediante la convicción del pecado, el cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias de gracia inseparables. Por eso es que es el arrepentimiento y luego la fe. La fe es el acto, dice, voluntario y la actitud de depositar su confianza total en Dios. Después de ahí viene la justificación, dijimos, la obra de la gracia de Dios y la completa absolución basada en los principios de su gracia hacia todos los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo. La justificación lo coloca al creyente en una relación de paz y favor con Dios. Pero esta justificación no viene solamente porque se le ocurrió a alguien. Así como cuando un presidente perdona a alguien. ¿Han escuchado acerca del indulto, verdad? Sí, creo que se dice así. Cuando el presidente tiene la facultad o el poder de perdonar a alguien. Así como cuando estaban haciendo juicio contra el John Arpaio, creo que se llama ahí en Phoenix, que había violado las leyes y no se había acatado a las leyes, sino que él había impuesto sus propias reglas y no eran conforme a la ley de los Estados Unidos. Entonces dice que el presidente Donald Trump le concedió el indulto. Pero ¿sabe cuál es la diferencia ahí? En que Donald Trump no pagó por las cosas que él había hecho mal. Pero Dios o Jesús nos justificó y nos presenta justos ante el Padre, pero Él pagó la condena por nosotros. Él sufrió nuestros dolores, dice Isaías. Él cargó en Él todo el pecado del mundo. Sí, Él se hizo ofrenda en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de su sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado. Y esa sangre pues le costó la vida a nuestro Señor Jesús. Entonces Él nos justificó por medio de esa obra de gracia. Y la completa absolución, dice, basada en los principios de su gracia hacia todos los pecadores que se arrepienten. Por eso es que el pasaje con la que iniciamos hace 8 días de Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera dice amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere creer. O sea, no todo el mundo encuentra digno esa noticia de que Jesús vino al mundo para perdonar o para salvar a los pecadores. No todo el mundo encuentra digno esa noticia buena o las buenas noticias de que Jesús ha venido a este mundo para salvarnos. Por eso Juan escribía en el capítulo 1, decía que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no encontraron digno esa buena noticia, lo ignoraron. Y después de ahí hablamos de la santificación, que debemos nosotros ser santos. Santificación es la experiencia que comienza con la regeneración, mediante la cual el creyente es separado para los propósitos de Dios y es capacitado para progresar hacia la madurez moral y espiritual por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en él.
El crecimiento en gracia debe continuar durante toda la vida de la persona regenerada, para que al final encontremos la glorificación. El acto de Dios de dar vida espiritual al pecador arrepentido cuando le recibe como Señor y Salvador, esa es lo que hace, ¿verdad?, que el creyente empiece a vivir de manera que le agrade a Dios. En la semana anterior nos quedamos en la santificación. Observamos que por la obra de Cristo en nosotros somos llamados a reaccionar con una vida santa. Ya leímos Levítico 19:2 y hace 8 días leímos también Efesios 4:17 al 25. Solamente voy a leer la última parte, del 22 al 25. En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, el resultado de todo eso es la glorificación, es la vida eterna con Cristo Jesús. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Jamás será condenado al infierno. Ha pasado de muerte a vida y no hay nada que lo pueda separar de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribía en Romanos 8, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, finalmente, hoy consideraremos nuestro destino final, cuando llegaremos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Es el aspecto culminante de la salvación que toda la creación está esperando ansiosamente, nuestra glorificación. ¿O no la esperan ustedes? Vemos lo que está pasando en este mundo. Hay dolor, sufrimiento. Y muchas veces ansiamos, ¿verdad?, de que los problemas o el dolor termine. Pero mientras estamos en este mundo, ¿verdad?, vamos a padecer cosas. Pero Jesús dijo que antes de la venida o antes de su regreso, dice que iban a haber rumores de guerras, pestes, hambres, y que la maldad iba a aumentar. Y cuando todo esto pase, dice que nosotros nos debemos de levantar. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, o sea, para irnos con Él. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Al estudiar acerca de la salvación hemos aprendido que lo iniciado por Dios de seguro lo llevará a un feliz término, culminación. La habitación del Espíritu Santo en el corazón sencillamente, dice, representa el pago inicial. ¿Sí? El Espíritu Santo nos selló cuando vino a nosotros. Pablo dice que está persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos va llevando poco a poquito, nos va
encaminando, ¿verdad?, hasta que lleguemos a esta patria celestial. Por tanto, la glorificación es sería como el último escalón final. Será agregado en el día de que Cristo Jesús, como el acto final culminante de la obra redentora de Dios, ese día, dice, nos espera. Cuando llegue todo nuestro ser será liberado, así como también toda la creación. Por eso Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el día cuando Cristo regresará por los suyos, su iglesia, quienes han sido redimidos y están confiando en Él. El apóstol Pablo vio una necesidad cuando estaba en la iglesia de Tesalónica. Muchos habían perdido la esperanza, habían perdido la fe de que algún día Jesús iba a regresar por ellos. Cuando ellos habían escuchado la predicación de Pablo y decía que Jesús iba a regresar por ellos. Y había pasado tiempo. Entonces dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, dice, os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces, Pablo estaba escribiendo estas palabras a esta iglesia porque ellos habían perdido la esperanza de que algún día Jesús regresaría por ellos. Entonces vio esa necesidad que había en esta iglesia. Porque pues quizás decía, no, pues yo desde que me acuerdo, mis abuelos decían que Jesús viene y no ha venido. Entonces le dijo, no quiero que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos sí viven sin esperanza, sin Cristo, sin luz, sin perdón. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesús y que sabemos que Él nos ha justificado delante de Dios, no perdemos esa esperanza aunque nosotros muramos. Sabemos que Jesús nos levantará en el día postrero, como dijo Marta. Entonces no debemos de estar tristes. La manera en que Jesús nos reunirá con Él es impresionante, pero el asunto principal es que cualquiera que sea el estado de los cristianos, muertos o vivos, a la llegada de Jesús estarán siempre con el Señor. Esta es la gran recompensa de los cristianos, de estar en el cielo con Jesús. La muerte no puede romper nuestra unidad con Jesús ni con los creyentes. Estaremos de tal manera con Él que no habrá pecado que nuble nuestra visión de Él. El entendimiento, dice, será liberado de toda la herida que el pecado ha forjado en Él, o sea, en el pecador. Y lo conoceremos así como Jesús, tal y como Él es. Y luego, por eso Él le decía, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros. Pablo les dijo que recibieran, no les dijo que recibieran aliento, sino que lo dieran. O sea, nosotros que hemos creído en Jesús,
que nos animemos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Que el Señor mismo dice que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso debe de ser un aliento para nosotros para seguir buscando a Dios. Pablo dice, no busca consolar o alentar a sus lectores, sino más bien los invita activamente a consolarse o alentarse unos a otros. La verdad del regreso de Jesús por su pueblo y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe de ser una fuente de aliento para nosotros, para los cristianos, para los que hemos creído en Él. Primera de Corintios 15 dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Esta es la glorificación. Cuando ya no va a haber algo en nosotros malo, porque dice que seremos transformados, seremos incorruptibles, porque dice esto, porque es necesario que esto corruptible, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, dice, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, dice, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nosotros que estamos todavía viviendo en este mundo, trabajemos para el Señor cada día de nuestra vida. El apóstol Pedro exhortaba, ¿verdad?, a los pastores a que trabajaran con ánimo pronto, ¿sí?, a que no se enseñoraran de la ley, sino que sean ejemplos de ella. Nosotros debemos de trabajar con amor para Dios, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo del Señor glorificado. Entonces, vemos que la glorificación es una cosa real en el ser humano que ha creído en Jesús. Así como la creación, cuando Dios creó al hombre, en el principio fue una cosa impresionante o histórica, que muchos de nosotros hemos conocido y sabido, que dice que Dios formó al hombre del barro, y cuando lo hubo formado dice que le sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Así como esa creación extraordinaria que Dios hizo por nosotros, creándonos también la glorificación, será un evento histórico para todos nosotros los que estemos ahí. Nosotros seremos transformados y glorificados en su presencia. La glorificación entonces puede definirse como la obra que Dios llevará a cabo para completar nuestra salvación, haciéndonos, dice, moralmente perfectos por toda la eternidad, llevándonos a su presencia en un cuerpo glorioso con Cristo Jesús. Ya leímos Filipenses 3:21, el cual dice,
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo, dice, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, todas las cosas que padecemos en este mundo van a parecer pocas, ¿verdad?, comparado a la gloria que nos espera. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se pueden comparar. Entonces, hemos visto que cada aspecto de la salvación descansa en la obra de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestra glorificación futura también está garantizada por su muerte y resurrección e intercesión por nosotros. La muerte de Jesús, la cual es la solución final efectiva para los problemas causados por el pecado de la gente, dice, ha provisto lo siguiente, o sea, la muerte de Jesús ha provisto para el pecador, para el creyente. Se ha establecido, dice, la justicia de Dios, Romanos 3:25. Ha habido reconciliación entre Dios y el hombre. Se ha logrado la purificación de los pecados, Hebreos 1-3. Se ha efectuado la redención, que estuvimos hablando de eso el domingo en la mañana, Efesios 1-7. La resurrección de Jesús indica la culminación de la obra de Dios para nuestra redención, para nuestra salvación. 1 Corintios 15:20-22 dice más: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, todos serán vivificados. El apóstol Pablo proclama que por haber sido Cristo resucitado de los muertos, también nosotros lo seremos. No hay duda de eso, ¿sí? Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Entonces podemos estar seguros en las manos de Dios. Judas escribió en su único capítulo que tiene en los últimos versículos: aquel que es poderoso, dice, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, dice, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. El Señor nos ha dado la salvación y Él es poderoso, dice, para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su Padre sin mancha. Entonces, el mensaje de advertencia y castigo de Judas, lo que hablaba antes en sus primeros versículos, pues dice, podría haber deprimido y desanimado a sus lectores. Tal vez pensaron que con tanta falsa enseñanza e inmoralidad en todo, muy pocos cristianos alcanzarían el cielo. Aquí Judas les recuerda que la respuesta se encuentra solo en el poder de Dios. Él es capaz de mantenernos a nosotros en Él y presentarnos delante de Dios sin mancha. ¿Quién, dice Pablo, nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Jesús cada día está intercediendo ante el Padre por nosotros. Jesús mismo
aseguró que Él intercedería por nosotros. Lucas 22, 31 al 32 dice que dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí dice Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor nos tiene en su mano, ¿sí? Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Él es el que nos guarda. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces no hay de qué temer. Ahora nosotros hemos conocido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Redentor. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Dice, la intercesión de Cristo preserva con efectividad a su pueblo, comprado con su sangre, para que no caigan, y prepararlos así para estar en su presencia para siempre. Entonces, Jesús es el único medio para nuestra salvación. Y si hemos estado batallando en estos días o durante nuestra vida, si hemos llorado, si hemos sufrido, tenemos la esperanza de que algún día Jesús, dice Apocalipsis, enjugará toda lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. ¿Usted piensa o cómo nosotros vamos a recibir ese mensaje que Jesús ha mandado a este mundo? Por eso leí al principio, 1 de Timoteo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Nosotros tenemos esa decisión de aceptarlo como nuestro Salvador, o algún día enfrentarnos como el juez de todo el mundo. Si Él está a nuestro favor, Él nos va a justificar por medio de la obra que hizo en la cruz. Pero si nosotros no lo aceptamos, entonces habremos nosotros, como de alguna manera decir, firmado, ¿verdad?, nuestra condenación. Porque Jesús vino a este mundo para salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero si nosotros ignoramos, dice el libro de Hebreos, esta salvación tan grande, entonces no hay manera de que Él nos pueda salvar. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El cual, dice, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por Pablo, por Pedro, por todos los apóstoles. Entonces, para terminar, Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después, dice, haber recibido el conocimiento de la verdad, Jesús es la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ser glorificados juntamente con Jesús, vivir por toda la eternidad con Él, o ignorarlo y ser
condenados eternamente. ¿Verdad? Esta es nuestra decisión. Y cada día nos podemos alegrar en Él, en la salvación que Él nos ha dado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros. Gracias, hermano. Escuchaba a Billy Graham, y es uno de los grandes predicadores del siglo pasado, y él decía que el hombre tiene 3 problemas muy grandes y que son grandes. ¿Cómo los llaman? Y uno de ellos, el primero, dice, es el pecado, que la ciencia y nadie te puede ayudar con ello. Y el otro, dice, es el sufrimiento. Y la gente, el ser humano, está expuesto al sufrimiento, ¿verdad? Va a sufrir mientras está en este mundo, y que la ciencia tampoco puede erradicarlo o quitarla de tu vida, solamente Dios. Y la muerte es la tercera. Entonces, el pecado, el sufrimiento y la muerte es algo que no tiene cura en este mundo, y el único que puede sanar todas esas cosas y salvarnos de ellas es Dios. Así es que, aceptando esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad?, aceptamos el cielo. De otra manera, estamos rechazando el cielo y estamos aceptando el infierno. Así es que el Señor extienda su misericordia y nos ayude, ¿verdad?, si hay alguien que todavía no ha hecho su decisión por el Señor, no ha aceptado esa salvación tan grande, siempre, ¿verdad?, está esa invitación. En el momento en el que usted decida creer en el Señor, recibirle en su corazón, es tan fácil como decirle, Señor, ¿verdad?, hablar con Él y decirle, perdona todos mis pecados, yo quiero ser salvo, yo quiero que tú perdones todos mis pecados, yo quiero ser tu hijo. Así es que en esta noche, mis hermanos, gracias, hermano Jacob, por traernos esta palabra, ¿verdad?, el tema de la salvación. Esta fue la segunda semana. La siguiente es la Biblia, así es que vamos a recibir a nuestro hermano Aquiles la próxima semana.